ejercicio que está ahí, yo tengo dos masas y tengo una polea que se está jalando. Voy a pintarlo aquí de otra forma un poco diferente. Entonces, yo tengo esto. Ah, precisamente no tengo esto. Tengo una polea. Tengo una polea. Tengo una cuerda. Voy a poner una masa aquí, M1, y una masa aquí, M2. Pero la polea la estoy jalando con una fuerza, ¿sí? En particular digo que tiene una aceleración. La polea tiene una aceleración. Entonces no está pegada al techo, sino que tiene una aceleración. Este ejercicio es complicado y está uno de los ejercicios propuestos. De hecho, como uno del, antecitos de llegar a los ejercicios de desafío, es de un nivel un poco, no es difícil, pero hay que entonces saberlo plantear. La idea es cómo plantear las ligaduras, cómo plantear las ligaduras. Yo sé que hay una relación entre las aceleraciones, pero quiero, por ejemplo, ver cómo afecta esta aceleración, ¿sí? Y en ese sentido, la ligadura a partir de las distancias es óptima. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Pongo aquí el piso, digamos, ahí estaba el piso, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la aceleración de cada una de las masas. Entonces digo, desde el piso, aquí hay una distancia y1, la altura de la masa M1, que está cambiando con el tiempo, la altura de la masa Y2, que está cambiando con el tiempo, y voy a decir que mi cuerda, que es la azul, tiene una longitud L. Bien, entonces, si la polea estuviera fijo, lo que yo hice en clase fue decir, bueno, mezclo todas estas distancias en una ecuación que me la relacione. Entonces, si la polea estuviera fija al techo, yo pongo aquí una altura h, ¿sí? Si la polea está fija al techo, esa altura h es constante, y no cambia con el tiempo. Sin embargo, la polea en este ejercicio, a diferencia del que yo resolví en clase, se está acelerando hacia arriba. Si se está acelerando hacia arriba, entonces yo también puedo plantear la ecuación, solamente que el h va a cambiar con respecto al tiempo, ¿sí? Es una función del tiempo. Es claro para todos que si h es la posición de la polea, pero como la estoy acelerando hacia arriba, estoy jalando la polea hacia arriba, entonces está cambiando en el tiempo. ¿Es claro para todos? Entonces, ¿quién me puede dictar cuál sería entonces mi ecuación? ¿Cuál sería la ecuación que me relaciona esas cuatro variables que yo estoy ahí? Y1 es la altura de la masa 1, Y2 es la altura de la masa M2, L es la longitud de la cuerda. H cambia en el tiempo porque la estoy jalando. Si la polea estuviera fija en el techo, pues la altura de la polea con respecto al piso es constante. Pero como la estoy acelerando, la estoy jalando hacia arriba, como en el punto de acá, estoy jalando acá hacia arriba, entonces quiere decir que el H está cambiando. La polea cada vez está más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Pues sigue siendo lo mismo, ¿no, profe? Y más L más Y. Y2 más L más Y1 es igual a 2H, así cambia el tiempo, pero esta vez H hace parte de las variables, ¿no? Efectivamente, Juan Ángelo. Fíjense que si, ¿qué es 2H? 2H, que H es función del tiempo, ¿sí? Es Y2 más el pedacito de cuerda, este pedacito de cuerda más, eso me da H. Y por el otro lado tengo que Y1 más el otro pedacito de cuerda también me da H. O sea, por los dos lados tengo H y tengo H. Entonces, si sumo Y2 más Y1 más toda la cuerda, me da dos veces H. ¿Es claro para todos? Claro, Y1 y Y2 también cambiarían, María Alejandra. En general cambiarían. Tendría que tener una combinación muy particular para que no cambiaran. No, no, no cambian, sí cambian de todas formas. No hay forma de que los dos permanecen constantes. Es claro para todos que la suma de Y2 más Y1 más L me da 2H. Voy a repetir entonces. Fíjense que, ups, sorry, borré la cuerda. La cuerda tiene una longitud L, total. Entonces, Y2
más este pedazo me da H. Y Y1 más este pedazo me da H. ¿Sí? Entonces, Y2 más Y1 más L me da 2H. Ah, ya, profe, qué pena. Entonces, esos pedacitos que usted puso en naranja y Naranja, morado sí. serían L L, totalmente, ¿no? L en totalmente, sí. Listo. Bien. Y ya tengo mi ligadura. Tengo mi ligadura. ¿Es claro para todos? Ok, bueno. Si H fuera constante, pues era lo que teníamos antes, la derivada de H es 0, pero aquí no. Aquí H varía, entonces la derivada de H es BH, que es la velocidad que tiene H, igual a la velocidad de la partícula 2, de la masa 2, la velocidad de la masa 1. L sí es constante, yo estoy suponiendo que la cuerda no se estira, ¿sí? Ni se comprime, L sí es constante, entonces me queda esta relación. Vuelvo y derivo. Entonces me queda dos veces la aceleración de la polea, que es lo que yo llamo AH, la aceleración de la masa 2 más la aceleración de la masa 1. Esa es mi nueva ligadura. Yo tengo claramente que saber cuál es la aceleración con la que estoy jalando la polea. ¿Sí? Tengo que saber cuál es la aceleración con la que estoy jalando la polea porque si no, pues no, me faltan datos. ¿Sí? Pero entonces, esta es mi nueva ligadura. Si la aceleración de la polea fuera cero, o sea, la polea está estática y suponiendo, bueno, que la velocidad también, igual si la velocidad no es cero, pues no va a importar de todos modos, pero bueno. Si la aceleración es cero, yo llego a la relación de que 0 es igual a 2 más a 1, que quiere decir que A2 es igual a menos a 1, que era lo que habíamos encontrado, que mis aceleraciones eran de igual magnitud, pero en signo contrario, cuando la polea estaba en el techo. Sin embargo, si la polea no está pegada al techo y se está acelerando hacia arriba, yo la estoy jalando, la relación entre las aceleraciones es esta. La suma de las dos aceleraciones es 2h, que podría despejar, y puedo despejar, por ejemplo, A2, paso de la 1 a restar, entonces 2AH, que es la aceleración de la polea, menos la aceleración de la masa 1, es igual a 2. Esta sería mi nueva ligadura. Por eso ese método de las distancias es tan efectivo. Yo ahí no se me ocurre una forma sencilla de hacerlo de otra forma. ¿Sí? No veo una forma sencilla de hacerlo. ¿Sí? Necesito cuál es la relación entre las variables y derivar. Esa es la forma de hacerlo en este problema que ya es un poquito más allá. Fíjense que era lo mismo que habíamos hecho, solamente tengo que tener en cuenta que el h varía con el tiempo y que la primera derivada pues sería la velocidad en h de la polea y la aceleración h, que bueno, le voy a haber puesto p para decir que era polea, pero bueno. ¿Es claro para todos? Profe, tenía una duda. Si el sistema se está moviendo hacia arriba por una velocidad constante, llegamos a esta misma ligadura, ¿verdad? Si el sistema se está moviendo a velocidad constante, la primera derivada me va a dar esto, pero la segunda me va a dar acá 0. Entonces la ligadura vuelve a ser la misma que teníamos antes. Moverse a velocidad constante o estar en reposo desde el punto de vista de la ligadura es lo mismo. Ah, listo, gracias. Listo. Andrea, cuando la polea está pegada al techo o se mueve a velocidad constante, su aceleración es cero. Su aceleración es cero. Entonces, si la polea está pegada al techo o se mueve a velocidad constante, su aceleración es cero. Entonces mi ligadura vuelve a ser la misma que yo tenía ahí. Es como estar pegado al techo o subirlo a velocidad constante sin acelerarlo, no cambia la relación entre las aceleraciones de las masas. No cambia las aceleraciones que tienen las dos masas. Si está quieta la polea o si la subo a velocidad constante. Lo que cambia las aceleraciones de las masas es que yo lo acelere. ¿Por qué? Porque esa aceleración quiere decir que yo estoy aplicando aquí una fuerza y eso va a cambiar las aceleraciones de mis dos masitas. ¿Listo? Bueno. Voy con el otro ejemplo. Este era un ejemplo de cómo se utilizaban esas ligaduras. Ahora voy con este otro. Hagámoslo por aquí. Porque es que tengo pocos ejemplos y no quiero hacerlos del taller. Ay, profe, yo Entonces, te quería preguntar que tú dijiste que esto estaba en los ejercicios propuestos, pero ¿en qué documento de Moodle está eso? tal vez no los he subido.
Sí. No, profe, yo iba a hacer la misma pregunta. Ah, claro. Buena pregunta. Eh, buena pregunta, sí. Sorry. Yo no lo subí. Yo, seguro, aquí dice ejercicios, pero es cinemática, sí, yo no lo subí. Lo siento, los voy a subir, que son los ejercicios propuestos de mecánica. Lo siento. Yo lo olvidé. Voy a imprimir, voy a poner imprimir el PDF. Esperen un segundito. Y lo pongo de una vez. Fue mi error, fue mi error. Creí que ya lo había subido. Imprimir, imprimir. Ya contesto ahí, denme un segundito, y sino que. En la parte que dice dinámicas y leyes de Newton voy a agregar un archivo. Listo, ahí quedó un archivo, qué pena, en la parte dinámica que dice ejercicios propuestos. Tiene varios ejercicios de poleas, etcétera. Tal vez resolvimos alguno en clase, pero yo seleccioné los que no hemos resuelto en principio. Yo seleccioné ahí varios de los que no habíamos resuelto, sí. Ahí también, bueno, hay ejercicios de desafío que son más avanzados. Este que les acabé de hacer no era desafío, pero estaba en la última parte. En la última parte. Listo, fue mi error. Yo estaba seguro que lo había puesto, pero bueno. Listo, ya me devuelvo. María Paula. Listo, ahí está. Profe, yo tengo una duda. Y Sí. es que ahí, digamos, en el caso de que la altura sea constante, o sea cero la aceleración, entonces la aceleración de la masa m es negativa, es decir, que estaría bajando. Pero mi pregunta va a que al momento en el que yo ubico las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en y en ese caso, pues depende de los ejes de cómo yo los tenga. Entonces, digamos, normalmente yo ubicaría como la tensión positiva y menos el peso es igual a la aceleración, pero la aceleración yo la pongo negativa, ¿sí? No, usted la pone como, fíjese que es tensión M1G igual a M1A1, ¿sí? Tensión menos M2G igual a M2A2. Aquí no, usted no sabe cuál es el signo. El signo va a depender de qué masa es mayor. Yo lo único que sé es que si esta polea está quieta, si una aceleración es positiva, la otra es negativa. O si esta es negativa, la otra es positiva. Tienen los signos contrarios. Eso es lo único que yo sé. Yo aquí no meto cuál es el signo. Ahí yo no sé cuál es el signo de A1 o A2. Solamente la ligadura me dice que tienen signos contrarios. Entonces yo reemplazo. Aquí puedo poner entonces menos A1, ¿sí? Entonces yo ya escogí que voy a despejar A1. Al final miro que me da 1, si me da positivo o me da negativo. Y si me dio positivo, entonces A2 es negativo. Y si me dio negativo, A2 es positivo. ¿Es Ok, claro? profe, es decir, que en ningún caso hay que asumir la dirección de la aceleración, siempre se pone No, como no, no, indicada. no, no. Ok. Yo, la respuesta al final voy a despejar una variable y voy a decir, A2 es tanto. Pero ahí por dentro estoy dependiendo de los valores. ¿Podría apagar el micrófono? Que tengo el rebote. Eh, mm, Ahí por dentro, cuando yo despeje a 1, me dio algo. Dependiendo de los valores de las masas, pues me va a dar positivo o negativo. En este caso, si M2 es mayor que M1, pues A1 me va a dar positivo. Y si es lo contrario, pues me va a dar negativo. Pero yo nunca asumí hacia dónde iban. Yo solamente sé que si uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Es lo único. Ok, profe, listo, muchas gracias. Bueno, bien. Voy a hacer entonces. Yo iba a hacer una pregunta ahí algo con respecto al compañero. Sí. Lo que pasa es que hay un ejercicio
en donde por la misma, digamos, cuestión de los ejes, termina uno con 3 aceleraciones, pero como 2 de ellas me aparecen en negativo por la ligadura que encontré, al final del ejercicio me queda con una resta abajo y usted dijo que eso nunca se podía porque sí tiene sentido. Si alguna masa es igual, pues eso me va a quedar en cero y pues una aceleración infinita no se puede. Pero entonces no sé qué hacer ahí porque la ligadura en serio me da negativo. Pues si quieres yo después le mando como un correo mostrando el Eso, procedimiento. me manda un pantallazo y yo le busco cuál es el error, ¿sí? Con seguridad hay un error porque si no, pues pasa lo que les dije, ¿sí? Me daría infinito y eso no tiene sentido. Entonces, tal vez algún signo, alguna cosa. Me puede mandar el pantallazo y yo lo busco. Y así bien. El último ejercicio del taller no es trivial, no es trivial. Les advierto. Da largo además, da gigantesco. Pero bueno, quiero resolver este ejercicio, pero voy a borrar esta. No, aquí no tengo una fuerza, aquí tengo otra masa. Entonces lo voy a pintar acá, lo voy a pintar acá. Entonces tengo una cuerda que viene así. Tengo aquí una polea. Tengo aquí otra polea. Esta polea morada es móvil. Aquí tengo una masa M2. Solamente voy a hacer la ligadura. Y aquí tengo una masa, negro, M1. ¿Listo? Entonces fíjense, la polea morada es móvil. La polea verde es fija. Es fija. Entonces yo quiero resolver la ligadura. Voy aquí a cambiar porque ustedes van a creer que están a la misma altura, pero no están a la misma altura necesariamente. Listo. Es claro que si la masa M2 baja, la masa M1 sube. Y si la masa M1 baja, la masa M2 sube. Solamente que las aceleraciones, aunque son contrarias, no tienen la misma magnitud, que es lo que vamos a hacer. Lo voy a resolver por 2 métodos. El primer método es lo que estábamos haciendo ahorita. Pongo un piso. Listo. Pongo un piso. Aquí tengo una altura H2, Y2. Tengo una altura Y2. Tengo una altura Y1. Permítame un segundito. Hago unas cuentas mentales. Yo ya sé que tiene que dar, pero estoy pensando algo. Bueno, la longitud de la cuerda es constante L. Es constante L. Mientras pienso mentalmente en algo, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo por el otro método primero y luego lo hago ya por las ligaduras. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacerlo por el otro método primero. Es 100% claro. Entonces, por el método que no es de las distancias, que ya lo voy a hacer por ahí, yo voy a encontrar que la aceleración una es el doble de la otra. ¿Cuál es el método de las distancias? El método de las distancias en este caso me queda un poco más sencillo y es lo siguiente. Supongan que esto baja 2 metros. 2 metros. Supongamos que la masa M1 baja 2 metros. No los voy a pintar tan grandes para fines del dibujo, entonces 2 metros. Entonces, yo tengo que jalar 2 metros de cuerda, ¿sí? Entonces, jalo aquí que esta cuerda azul ahora bajo hasta acá y tiene aquí mi masa M1. Aquí tengo mi polea, mi cuerda acá. Yo tengo que jalar 2 metros de cuerda, 2 metros de cuerda. ¿Listo? Tengo que jalar 2 metros de cuerda. ¿Cuánta cuerda tengo que jalar a este lado? Al lado izquierdo tengo que jalar 2 metros de cuerda. Si yo jalo 2 metros de cuerda ahí, ¿cuánto sube la masa M2?
Un metro, efectivamente un metro, porque ya jalo un metro de acá y jalo un metro de acá. Ahí están los 2 metros de cuerda que yo jalé. Un metro a cada lado. Pero si jalo un metro a cada lado, la masa sube un metro. Quiere decir que cuando una cae 2 metros, la otra sube un metro. Entonces, la aceleración 1 es menos 2 veces la aceleración 2. La aceleración 1 es menos 2 veces la aceleración 2. ¿Es claro para todos? Cuando una baja o sube, no sé, no importa, tienen signos contrarios claramente. Entonces, la masa M1 baja 2 metros y la masa M2 solamente sube 1 metro. Profe, ¿podrías igualmente hacer el álgebra para llegar ahí? En este método, Sí, señor. ¿cómo digo que es el álgebra? Permíteme un segundo. ¿Qué podría ser? Profe, el álgebra no sería como por desplazamiento, uno considera la posición inicial de una masa, la posición final, y después igual a eso y lo deriva y ya. Pues yo lo que consideraría es, mire, lo que baja Y2, Y1, es lo que sube Y2, ¿sí? Lo que sube Y2. Entonces, lo que baja, entre comillas, menos Y1, es igual a 2 veces Y2. ¿Estamos de acuerdo? Baja negativo, entonces le pongo esto, y sube positivo. Entonces, menos Y1 es igual a 2Y2. Si yo derivo esto, me queda menos B1 es igual a 2B2 y menos A1 es igual a 2A2, que es lo mismo que escribir A1 es igual a menos 2A2. Eso fue lo que yo hice ahí. Claro, lo pueden hacer así en el taller, ¿no? Como les digo, el otro método no es necesario siempre, pero pueden colocarlo así por ese racionamiento, contando cuerdas, contando jalo es tanto cuerda, entonces esto. Lo que pasa es que eso no siempre funciona como en el que hice hace un momento. Ahí no, como tengo una aceleración ahí ya no, pues yo no puedo, no lo he pensado de esta forma, no logro resolverlo de esta forma, porque ahí tengo que considerar en sí la ligadura completa. Aquí, en cambio, sí lo puedo hacer, baja 2 metros, sube 1 metro cada una y tengo mi aceleración. ¿Es claro de esa forma? Sí, profe. Ok, Profe, disculpe una pregunta. sí. Como en el ejercicio del taller, que hay 2 bloques que están y uno de esos está colgando en uno, ¿la aceleración sí se puede considerar la misma? Fíjese que una polea es móvil, ¿cierto? Mm, ¿Cuál? ¿El A o el B? El A o el B del ejercicio 6. no de esos, profe, es como el cuarto. Ah, el cuarto, el cuarto. De hecho, aquí me han preguntado el cuarto. Me han preguntado por aquel. Voy a copiar, deme un segundo, deme un segundo. O sea, creo que es como más pregunta conceptual. Si hay una polea o combinación de poleas, la aceleración es S, sí, señor. Listo, como es una polea fija y es la misma cuerda, entonces la aceleración de A1 en magnitud es la misma aceleración de A3. Sí, Es la señor. misma aceleración porque están atados por la misma cuerda, entonces lo que se mueve 3 es lo que se mueve 1, Ok, profe. porque la polea es fija. En los otros no, por ejemplo en este, ellos no están atados por la misma cuerda. El M1 está atado con la cuerda al techo, pero la polea es lo que sostiene a M2, no la cuerda. La parte morada es lo que sostiene a M2, no la cuerda. Entonces, como no están atados por la misma cuerda, no se mueven de la misma forma necesariamente. Profe, Aquí me... qué pena, entonces de eso es Sí. posible afirmar que cuando tenemos poleas fijas comparten magnitud de aceleración, ¿sí? Claro, claro, porque están atados por la misma cuerda. Ok, Y gracias. todas las poleas son fijas. Bien. ¿Quién me ha preguntado al cuarto por acá? Yo había visto. Yo, profe. Ok, María Paula. ¿Me ibas a preguntar algo en particular? Sí, señor. Dígame. Dígame. Bueno, al fin y al cabo es una pregunta que gira en torno a la primera, y es que nos preguntan por las aceleraciones de M1 y M2. Y bueno, entonces ahí el ejercicio nos da, pues, nos plantea como dos situaciones.
cuando pues ambos bloques se mueven juntos y cuando solamente se mueve el bloque M1, ¿cierto? Digamos como que realizando el diagrama de cuerpo libre pues para ambas situaciones. No, dijiste espera, que había una- espera. Tú tienes que deducir si los dos bloques se mueven juntos o si se deslizan uno con respecto a la otra. No son dos situaciones, sino tienes que saber cuál es lo que está pasando, dependiendo de los valores que tienes ahí. Sí, por eso mismo, profesor. Le iba a llegar a eso. Dijiste que había una en la que llegaba una inconsistencia, ¿cierto? Sí, eso espero, porque finalmente no lo hice. Sí. Ok, Dime. pues digamos como que la inconsistencia que encontré es cuando hay movimiento entre ambos bloques, es decir, cuando el bloque M2 se queda pues pegado a la mesa, por decirlo así, porque haciendo el diagrama de cuerpo libre encontré pues que la fuerza de fricción del bloque 2 igualaría a 0, y no sé si eso esté bien. Del bloque 2 con respecto al M1 sería 0. Sí, señor. Eso sería una inconsistencia, sí, sería una inconsistencia. Sí. Sería una inconsistencia. Porque listo. tiene que haber una fuerza de fricción ahí. Si yo deslizo, tiene que haber una fuerza de fricción. Lo que yo esperaría es que pueden suponer que los dos se quedan pegados y si llegan a que se mueve, ¿cómo decirlo? Permítame un segundo. Pues, profe, usted en un ejemplo también dijo, pues si uno supone que hay una aceleración en el sistema es porque uno está produciendo la aceleración y está produciendo una aceleración, pues como no hay fricción con la mesa, se tiene que mover todo. Y se mueve todo, pues la fricción es estática. Sí, no, si se mueve todo, pues la fricción eso es claro, pero permítame un segundito, los Pero coeficientes no de fricción están... necesariamente tiene que ser estática por eso, porque estamos hablando de la fricción de M1 y M2, ¿no? Sí. No, o sea, lo que dice Miguel es que si están juntos, la fricción es estática, si se quedan pegados juntos, si no se deslizan con Ah, respecto a uno a otro. pero Eh, hay un caso donde uno se desliza respecto al otro, aunque el otro también se esté deslizando respecto a la mesa. ¿Sí? lo que pasa es que M2 se tiene que mover, M2 se tiene que mover porque con la Sí, mesa no hay fricción. Con la mesa no hay fricción, entonces necesariamente tienen que llegar a que M2 se mueve, ¿sí? El problema es sí. cuánto se mueve, cuánto se mueve. Si la fricción que hace... si la fricción... ok. ¿La fricción de qué depende? La fricción que hace M1 sobre M2. Pues depende de la normal y el coeficiente de fricción, ¿cierto? La normal y el coeficiente de fricción. Entonces, la fuerza de fricción va a ser menor o igual, si fuera estática, a la normal, M1G, por el coeficiente de fricción estática. Y si fuera cinética, pues va a ser M1G por el coeficiente de fricción cinético. Sí, profe, y en ese caso pues no podríamos escribir la primera ecuación porque no sabemos si es la máxima. Entonces ahí ya se soluciona un poco. Pues ahí me salió así. ¿Le salió cómo? Profe, pero Pues cuando yo intentaba escribir diciendo que era la máxima, o sea que esa fricción era la máxima, no llegaba como a un despeje, o sea, me da como una inconsistencia, pero como yo no sabía si era la máxima, y pues como los dos sistemas estaban moviendo, pues usted en un ejemplo dijo, pues probablemente no sea la máxima, entonces pues, yo me basé en eso y en la ecuación no reemplacé masa, gravedad y coeficiente, no reemplacé el mu, sino lo dejé todo en términos de la fricción estática. Lo voy a resolver, ¿sabe? Lo voy a resolver. profe, qué pena. Ahí, Listo, profe. Tengo la duda y lo voy a resolver. ¿Listo? Vamos a Bueno. resolverlo. ¿Listo? Bueno, profe, pero, o sea, creo que ya en cierto modo me resolviste mi pregunta, sino que tengo otra. Entonces, listo, ya queda descartada esa situación. Entonces se hallaría pues la aceleración entre M1 y M2 con la otra, y por ende también la tensión. Pero entonces, en ningún momento usé el coeficiente, no usé el coeficiente de fricción estática al momento de hacer las ecuaciones. Ok, sí tenías que haberlo utilizado en algún punto. Tenías que haberlo utilizado en algún punto porque el coeficiente de fricción estática me va a decir
si tengo la fuerza necesaria para acelerarlo con esa aceleración final. Entonces, bueno, primer caso, lo voy a resolver, que la vez pasada yo les había dicho que tenía que mirar porque yo planteé, pero no sé si faltan datos. Yo creería que no faltan datos, pero entonces lo voy a hacer, no pasa nada. Entonces, diagrama de cuerpo. Fuerza sobre M3. El peso y la tensión. Listo. Fuerza sobre M1. La tensión, la normal, N1, y el peso. Y además, la fuerza de fricción. ¿La fuerza de fricción hacia dónde va? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, fuerza de fricción, 1. Listo. Ahí ya tengo dos diagramas. Me falta solamente un diagrama, lo voy a pintar aquí. M2. Fuerzas sobre M2, pues son la normal que hace el piso de la mesa. Por acción y reacción, la fuerza que hace M1 sobre M2, que es igual a N1, pero en sentido negativo, por acción y reacción. O sea, este 1 por acción y reacción. Y la fuerza de fricción, que es por acción y reacción también, va en este sentido. Es FR2, que es en magnitud igual a FR1. ¿Claro para todos? Profe, falta el peso, ¿no? Y el peso, el peso. M2G. ¿Sí? ¿Me faltó algo o no? Listo. Hay dos formas de saber que la fuerza de fricción va hacia la derecha. Una forma es que la fuerza que le hace M2 a M1 es esta fuerza de fricción y va hacia la izquierda, se opone al movimiento de M1, ¿sí? Entonces, por acción y reacción, la fuerza de fricción que siente M2, es decir, que le hace M1, va hacia la derecha. Esa es una forma de saberlo, María Alejandra. La otra forma es la siguiente. La fuerza de fricción sobre M1 se opone al movimiento, M1 se va a mover a la derecha, ¿sí? Relativo. Pero el M2, la masa M2 se empezaría a mover hacia la derecha. La masa M2 se empezaría a mover hacia la derecha, porque no hay fricción con el piso, entonces con la mesa. Entonces se empieza a mover hacia la derecha. Para que se mueva a la derecha, la fuerza necesariamente tiene que estar hacia la derecha. Lo que hace es que la fuerza que le hace M1 a M2 la impulsa hacia la derecha, la arrastra. Entonces esa fuerza tendría que ir hacia la derecha, porque el objeto se movería a la derecha. ¿Es claro? Profe, pero entonces ahí faltaría poner que las fricciones son iguales, pero en magnitud, ¿no? Sí, no, le contesto aquí a María Alejandra. Claro, las fricciones son iguales en magnitud, sí, en magnitud. Eso lo dije, pero no lo rayé, eso es cierto. Pero María Alejandra, efectivamente, la fuerza de fricción es lo que está haciendo que se mueva M2, ¿sí? Por eso en algún momento en la clase dije que a veces en los libros dicen que la fricción no ayuda al movimiento. Y sí, claramente, este es un ejemplo en el que la fricción ayuda al movimiento. Yo lo estoy arrastrando, se queda pegado, ¿sí? Por ejemplo, empujo una hoja. Pongo una mano encima de una hoja y la voy deslizando. La fuerza de fricción es lo que hace que la hoja se mueva, ¿sí? La fuerza de fricción es lo que hace que la hoja se mueva. Como si estuvieran pegadas. Profe, y otra pregunta. En este caso, ¿se están considerando fuerza de fricción general? Aún no tomamos cinética ni Aún estática. no tomamos cinética ni estática. Estoy todavía en general. No sé cuánto es, pero aún no tomo ninguna. La FR1, Jesús, esa es la fuerza de fricción. Esa es la fuerza de fricción que hace M2 sobre M1, porque son las dos superficies que están en contacto. Esa ya está, digamos que por la rugosidad, ¿sí? Esa FR1 es la que hace M2 sobre M1. Sí, la superficie entre ambas. Esa fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción, sea estático o cinético, entre las dos superficies de M1 y M2. Listo, entonces bueno, ese es el paso 1. Los coeficientes no se suman.
El coeficiente de fricción depende de las dos superficies. Puede ser madera y plata, entonces el coeficiente de fricción entre la madera y la plata. Pueden ser dos cajas de madera, entonces el coeficiente de fricción entre madera y madera. ¿Sí? Hay coeficiente de fricción estático y cinético, pero son independientes. En un caso utilizo uno o si tengo otra situación utilizo el otro, pero esos no se mezclan. ¿Listo? Entonces, bueno, paso 1 resuelto. Paso 2. Ah, bueno, me falta una ligadura. La ligadura es la siguiente. Voy a poner los ejes de forma usual, Y y X. Es que la aceleración 1 es menos la aceleración 3. ¿Es claro para todos? Que mientras la masa M1 se mueve hacia la derecha, la masa M3 se mueve hacia abajo, en igual magnitud, pero en sentido contrario. Bueno, en direcciones contrarias. Sí, profe, yo tengo lo mismo. Ah, y al final creo que sí usaba lo del coeficiente de fricción. Ok, Pero sí. listo. Ok, entonces, bueno, tengo mis ecuaciones. Entonces, tengo mis diagramas, voy a escribir las ecuaciones. Ecuaciones sobre la masa 1. Entonces, sobre la masa 1 tengo que es la normal menos el peso. ¿Sí? En Y, sumatoria de fuerzas en Y. Es normal menos el peso, no se está moviendo en el eje Y, entonces es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X es igual a tensión menos la fuerza de fricción 1 es igual a M1 por A1. Listo. Masa 2. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal que hace la mesa menos la normal que le hace la masa de arriba, N1, ¿sí? Por acción y reacción está, fíjense que está N1, es la fuerza de acción y reacción, que como M2 le hace a M1 una normal N1, M1 le hace a M2 una normal N1, pero hacia abajo. Entonces, menos el peso menos el peso igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en X es igual, solamente hay una fuerza en X, que es la fuerza de fricción FR1, FR2, es la fuerza de fricción FR2, pero que en magnitud es igual a FR1 y va hacia la derecha, entonces la pongo positiva. Entonces pongo FR1 acá. Eso es igual a M2A2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí igual. ¿Todos, chicos? Sí, señora, hasta ahí llevo igual. Ok, listo. Y me falta la masa M3. La masa M3, entonces, masa 3 es igual a sumatoria de fuerzas en Y, son las únicas que me importan, es igual a tensión menos el peso, M3, y es igual a M3, es igual a M3 a 3. ¿Listo? Todavía no he utilizado esta ligadura, es lo único que no he utilizado. Yo utilicé las otras de acción y reacción, pero no utilicé esa ligadura. Ahorita ya la reemplazo. Entonces, bueno, ya me olvido del diagrama, tengo las ecuaciones. Ahorita utilizo la ligadura y bueno, para despejar. Entonces, paso 3, vamos a mirar. Entonces voy a reescribir las ecuaciones. Bueno, voy a empezar a solucionar. Esto me dice que la normal N1 es igual a M1G. De aquí llego entonces que la normal de la mesa, que no me va a importar realmente, es la suma de M1G más M2G. ¿Por qué? Porque utilicé que N1 era M1G y lo reemplacé acá. Sí, entonces esas dos ecuaciones no me van a ayudar mucho. La única que tal vez me ayude es esta para más adelante. Y ahora las ecuaciones en X para las masas M1, M2 y la masa M3. Entonces, de aquí vuelvo y la copio. T es igual menos FR1 es igual a M1A1. Para la otra es esta que voy a subrayar en rojo. Es FR1. Lo pongo en azul para que se vean que es el mismo. FR1. FR1 es igual a M2A2. Y la última la escribo como
La escribo acá. T menos M3G es igual a M3, pero A3 por la ligadura es menos A1. A3 es menos A1 por la ligadura. Entonces copio menos A1. ¿Listo? ¿Todos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, fíjense, yo separé esa ecuación, que es la última que voy a utilizar después. Voy a eliminar T de estas dos primeras ecuaciones, de estas que pongo aquí. Voy a eliminar T. Voy a hacer lo mismo que siempre hago. Vamos a ampliar aquí un poquito. Voy a olvidarme ya de, bueno, de todo lo demás. Entonces, vamos a T menos T. Voy a restar las dos ecuaciones. Lo mismo que siempre hago. T menos T, 0. Arriba tengo menos FR1. Menos por menos da más. M3G es igual a M1A1. Menos por menos, este menos de aquí con este menos de aquí, me da más. Entonces me queda más M3A1. Fíjense que me quedó un más. Ahí ya sé que pues las ligadoras me quedaron bien, porque si me hubiera quedado una resta tengo problemas. Entonces factorizo el A1, me queda M1 más M3 es igual a 1. Y aquí me queda M3G menos FR1. ¿Listo? Entonces llego a la conclusión de que A1 es igual a M3G menos FR1 sobre M1 más M3. Listo. Y de aquí llego a que, bueno, es lo que está ahí, que FR1 es igual a M2A2. M2A2. FR1 es igual a M2A2. Listo. FR1 es igual a M2A2. Bien, voy a copiarlo aquí. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, voy a suponer que la fricción es estática. A ver a qué llego. Voy a suponer que la fricción es estática. Si yo supongo que la fricción es estática, entonces mi coeficiente, mi fuerza de fricción, FR1, es igual al coeficiente de fricción estático. Ah, no, es menor o igual. Voy a suponer que la fricción es dinámica. Primero voy a suponer que la fricción es dinámica. Voy a suponer que la fricción es dinámica. Entonces se están moviendo, deslizándose uno con respecto al otro. María Alejandra. Aquí, claro, claro, es por. Muchas gracias. Este es un por. Este es un por. Factoricé y no es un igual. ¿Sí? Es un por. Listo. Entonces, bueno, voy a suponer que la fricción es dinámica. Y si la fricción es dinámica, entonces mi fuerza de fricción, entonces supongo que es dinámica. Fricción cinética, bueno, cinética. Entonces, si mi fricción es cinética, mi coeficiente de fricción es igual a coeficiente de fricción cinético por la normal. ¿Sí? Yo ya sé que la normal es igual a M1G. ¿Sí? Si mi coeficiente de fricción es cinético, la normal es igual a M1G. Entonces, voy a responder aquí M3G menos mu sub K M1G sobre M1 más M3 es igual a A1. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que, Julián, si yo supongo que mi fricción es cinética, yo sé exactamente cuánto vale. Si en cambio supongo que es estática, no sé si es la estática máxima, que era lo que decía Miguel. Si es cinética, yo sé exactamente cuánto vale y puedo mirar a ver si llegué a alguna inconsistencia, ¿sí?
Si es estática, no sé exactamente cuánto vale. ¿Listo? No podría en principio, bueno, listo. Entonces, bueno, si es cinética, tengo que hacer esa operación. La aceleración me tiene que dar mayor o igual a, bueno, me tiene que dar mayor que cero porque se están deslizando. Yo supuse que se estaban deslizando, entonces mi aceleración tiene que existir y tiene que ser mayor que cero. Reemplazo los valores. Por favor, reemplacen los valores y me dicen si les dio mayor que cero. Los valores están en el taller. Los valores están en el taller. Ya los pongo aquí. Eh, les dio 5.22. Bueno, 5.23, ok, listo. Entonces me está dando mayor que cero. En principio es consistente. En principio es consistente y yo diría que la fricción es cinética. Voy a pensarlo de la otra forma. Entonces, supongamos que no fuera cinética, pero es cinética. O sea, bueno, yo creo que es cinética porque estoy llegando a algo. Supuse que se deslizaban, tengo una aceleración mayor que cero y ya tengo entonces que mi fricción sería cinética. Mi fricción sería cinética. Ahora, voy a suponer que es estática. Si la fricción es estática, los dos objetos están pegados. Los dos objetos están pegados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Si los dos objetos están pegados, yo puedo pintarlo de la siguiente forma. Puedo pintarlo como un solo bloque, que sea M1 más M2. Tengo una cuerda acá y tengo M3. Si yo hago lo mismo que estaba haciendo ahí, pues lo que está jalando los dos bloques es justamente la masa M3. Entonces la aceleración del bloque completo, que es la aceleración de M1, la aceleración 1 o la aceleración 2, es el bloque completo, tiene que ser igual a M3G, que es lo que está jalando, sobre la suma de las dos masas. Eso es si yo planteara el diagrama ahí, hiciera todas las cuentas, lo puedo decir de la parte de arriba, etcétera, pero es mi sistema completo. ¿Qué está jalando mi sistema completo? El peso de M3. Qué pena, aquí me falta M3. Y entonces tendría que ser esto, M3. ¿Lo alcanzan a visualizar o lo hago? De que esa es Profe, la sí, respuesta. yo llegué a eso. Sí, pero el resto de personas, ¿lo alcanza a visualizar o no? Sí, porque yo llegué a lo mismo. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, bueno, me dicen que lo habían trabajado, entonces A1 es igual a eso. Entonces, A1 es igual a eso. ¿Cuánto me da eso? 4,36. 4,36. 4,36. Listo. Esa es la aceleración que tendría el bloque 1 y es la aceleración que tendría también el bloque 2, ¿sí? Porque los dos están pegados. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Entonces A2 es 4,36. Si la aceleración de A2 es 4,36, ¿qué es lo que mueve a A2? Pues es la fricción estática. La fricción estática de mi diagrama que estaba acá, de mi diagrama que estaba por acá arriba. Lo que mueve a A2, lo único que puede mover a A2 es la fricción. ¿Sí? Lo único que hace que se mueva a A2 es la fricción, que está pegado ahí. Lo que hace que esté pegado es que es la fricción, ¿sí? Lo arrastra, se quedan engrampados, por decirlo de alguna forma. Entonces, la fricción estática es lo que hace que se acelere. Entonces, la fricción estática, no sé cuánto es, porque puede ser menor o igual que el coeficiente de fricción, pero sé que es M2 por A2, porque la fricción estática es lo que hace que se acelere. ¿Cuánto me da M2 por A2? 26,16.
26,16 newtons. Bueno, esto es metros sobre segundo, no estoy escribiendo las unidades. Me disculpo. Ahora, ¿alguien puede pensar cómo yo veo que podría haber una inconsistencia? ¿Qué me falta para calcular para darme cuenta que podría haber una inconsistencia? Yo le estoy apostando a que todo lo que estoy haciendo... ¿Qué me faltaría calcular? Yo digo, bueno, estoy suponiendo que están pegados, me dio ahí un valor de aceleración. ¿Cómo sé que es inconsistente? No es con la masa 3. La masa 3 se mueve a la misma aceleración. Tampoco es la tensión. Sería despejándola, usando el valor de la fricción y viendo si da ese valor, algo así. Más o menos, más o menos. ¿Cuándo paso de fricción estática a fricción cinética? Ver que ese valor sea menor o igual a la fricción estática máxima. Efectivamente, efectivamente. Tengo que calcularla muy bien. ¿Quién habló? No me di cuenta quién habla. Yo. Natalia, ok, Natalia. Es que, listo. Muy bien, Natalia. Eso es lo que yo tengo que mirar. La fricción, cuando paso de estática a cinética, cuando supero la fricción estática máxima. Entonces yo tengo que calcular cuál sería la fricción estática máxima. La fricción estática máxima es el coeficiente de fricción estático por la normal que está sintiendo, ¿sí? Es la normal que está sintiendo en la parte de arriba, entonces es N1, como estaba en el diagrama. Entonces, la fricción estática, el coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces, coeficiente de fricción estático por M1G. ¿Cuánto me da eso? Tiene que darme menos que 26, si no hay algo mal en ese ejercicio. 19,6, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que es 19,6? ¿Todos les dio eso? Chicos. Chicos. Julián dice que sí. Quiero otra confirmación. Ok, entonces fíjense, no puede ser estático porque me está dando que la fuerza sobre la masa M2, que es la fuerza de fricción, la única que está actuando, me da 26. Pero según los datos, mi fuerza de fricción estática máxima es 19,6. Quiere decir que yo superé la fuerza de fricción estática máxima. Y si supero la fuerza de fricción estática máxima, la fricción ahora es cinética. Entonces, por eso es que yo lo resolví con la fricción cinética y no llegué a ninguna inconsistencia. Como no llegué a ninguna inconsistencia, la fricción tiene que ser cinética, ¿sí? Y si voy y miro, supongo que es estática, llegó a una inconsistencia. ¿Cuál es la inconsistencia? Que esto me da 26, que es la fuerza de fricción que está actuando, pero supera la estática máxima. No podría ser estática. ¿Claro para todos? Sí, señor, porque yo había supuesto que no podía ser, pero, o sea, entonces lo que está diciendo ahí es, se está ayudando a desplazar M2, pero también se está deslizando con respecto a M2. Sí, lo jalo tanto que se alcanza a deslizar. Lo arrastra un poco porque hay fuerza de fricción, pero lo está jalando tanto que se alcanza a deslizar. Ok, listo, ahora sí voy a guardar Si lo esas jalara unidades de con datos. menos si lo jalara con menos fuerza, se quedan juntos. Pero lo jalo con tanta fuerza que lo alcanzo a despegar, ¿sí? Pero pues alcanza a arrastrar un poco. Ah, ok, profe. Eso es lo que está pasando. La aceleración A1, este estaba más elaborado de lo que yo pensaba. Si la vez pasada que me preguntaron si lo vi un poco más, pero bueno, no es nada que no hayamos visto y que no se sepan. Un segundito, Juan Ángelo. La aceleración A1 entonces es 5 punto algo, 5,23, ¿sí? Lo que falta calcular es la aceleración A2, se los dejo, ustedes lo terminan. Ya sé que la fricción es cinética, ¿sí? Ya de mi ecuación yo puedo despejar de esta, aquí ya puedo despejar quién es A2. ¿Quién es A2? No es la misma de A1,
es diferente, pero yo ya tengo cuál es la fricción, porque ya sé que es fricción cinética, bla, 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 y ya pueden despejar cuánto es A2, y con A2 y A1 pueden despejar la tensión, y así sucesivamente. Dígame, Juan Ángelo. Profe, yo ya había llegado a esto en la clase anterior y mi pregunta era justo a lo que usted nos acaba de mandar. Yo ya había deducido pues sí, por la cuestión de las fricciones que debía ser fricción cinética, pero en la ecuación yo había dejado que la fricción de uno pues es igual a la fricción de otro, por ende, la aceleración 2 debía ser esa fricción sobre la masa 2, ¿cierto? Sí, sí. Pero yo le dije en esa clase que no me aparecía la aceleración en ninguna parte, sino la gravedad, porque la fricción estaba por el coeficiente de fricción por la normal, y la normal estaba por la gravedad por la masa. Entonces yo tenía razón de que no me aparecía la aceleración, o sí coloco la aceleración, profe. Sigo confundido. No lo entendí muy bien, pero aquí en esta expresión finalmente no le dependió de la aceleración, ¿sí? Sí, exacto. Así me había quedado a mí. Usted me dijo que no, que sí debía aparecerme la aceleración 1. Lo que pasa es que aparece aquí relacionada con la fricción. Tal vez, bueno, me confundí si es que no le entendí bien. Pero bueno, yo entendía que aquí para esta aceleración tendría que me depende de la fricción, ¿sí? Sí, Para no. esta otra ya no me va a depender, pues no me depende directamente. De la aceleración, ¿cierto? Solo es por la gravedad. De la aceleración 2. De la aceleración 1 sí me depende la fricción, No, ¿cierto? sí. Sí, hasta De ahí la sí. aceleración 2, Yo ya ahí había ya no me dependió, ya no me Yo ya había dependió. encontrado estos valores, sino que no sabía si poner, digamos, el valor aquí en la aceleración de la gravedad o la aceleración de la masa 1, que es No, esta 5.22. es gravedad, gravedad. Bueno, profe, Porque entonces yo sí dependes de la estaba normal. bien. Ok, La vez bueno. pasada quedé más confundido. Gracias, profe. Ok, bueno. María Paula, lo último que dije es que, como yo ya sé que la fricción es cinética, entonces lo que hice en la primera parte vale, me dio 5 punto algo, y yo sé que la fuerza de fricción es m2 por a2, que era mi ecuación, pero también sé que como la fricción es cinética, la fuerza de fricción es mu por la normal y la normal es m1g. Entonces tengo el coeficiente de fricción, tengo la masa, tengo la gravedad, puedo sacar la fuerza de fricción, tengo la masa 2, puedo sacar la aceleración 2. Qué pena, profe. Es que me confundo una última cosa y quizás pues yo estoy equivocada, pero no logro comprender por qué si se supone listo, que hay fricción cinética, es decir, que solamente se está moviendo la masa 1, ¿cierto? O sea, No. la masa 1 se mueve, ¿no? Voy a pintarlo en diferentes intervalos de tiempo. Es que como yo lo había ilustrado, como lo había pensado en mi mente, era que solamente la masa 1 se movía y que la masa 2 se quedaba completamente quieta sobre la mesa. Pero ahora, pues, que mencionas que la mesa no tiene fricción, entonces la masa 2 tendría una ligera aceleración. Siempre se va a mover. Si como no hay fricción con la mesa, siempre necesariamente se va a mover. Si hay fricción entre las dos superficies, entre M1 y M2. Entonces, fíjense, esto sería T igual a 0, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Pongámosla aquí más larga. Segundito, pongamos más larga. En un tiempo posterior, en T mayor que 0, ¿sí? Pintemos líneas de referencia. Listo. La masa M2 se movió, pero la masa M1 se movió más. Eso es lo que está pasando. Las dos se están moviendo, pero la masa M1 se está deslizando más. Podría, bueno, tal vez exageré ahí, pero bueno, pongámoslo acá, pongámoslo aquí, que se movió un poquito, ¿sí? La masa M2, pero la masa M1 se movió mucho más. O sea, esta la jale tanto, la masa M1 la jale tanto, que se mueve más, pero alcanza a arrastrar un poquito de la masa M2. ¿Es claro, María Paula? Porque hay una fuerza de fricción entre las dos, entonces sí, hay una fuerza acá y solamente hay una fuerza hacia la derecha, no hay ninguna fuerza hacia la izquierda sobre M2, sobre M2 no hay ninguna fuerza hacia la izquierda. Entonces, por más, si yo le hago una pequeña fuerza o mediana fuerza hacia la derecha, se tiene que mover hacia la derecha. ¿Sí? Lo que pasa es que la fuerza neta sobre M1 es mayor, entonces esa se mueve más. Listo, profe. ¿Listo? Muchísimas gracias. Imagínate lo que si lo jalas mucho,
Si tienes dos objetos uno sobre otro y jalas mucho el de arriba, lo alcanzas a zafar, pero si lo jalas poco, quedan pegados, no alcanzas a romper la fricción estática, ¿sí? Entonces se mueven juntos. Esa es la idea. Ok. La masa de abajo no afecta el peso de la que está arriba, no. Lo que afecta a la fuerza de fricción, sí, que es lo único que se habría afectado. Los pesos son los mismos. Afecta la normal de la mesa, que esta no me importó en ningún momento, porque no había fricción en la mesa. La podría haber omitido, ¿sí? Lo que afecta es, si M1 es muy pesada, pues la normal que está haciendo acá va a ser mayor. Fíjense que la fuerza de fricción va a ser el coeficiente de fricción cinético por la normal. La normal N1, porque es por acción y reacción. Tengo un N1 acá y tengo el N1 acá por acción y reacción. Entonces la fuerza de fricción depende de qué tan pesado es M1. Si M1 es muy pesado, ¿sí?, presiona mucho a M2. Entonces la fuerza de fricción estática y cinética son grandes, ¿sí? Si M1 es liviano, la fuerza de fricción es más pequeña. Entre más pesado sea M1, mayor va a ser mi fuerza de fricción, mayor va a ser la normal que le hago sobre M2 y mayor va a ser mi fuerza de fricción. Entonces va a ser más difícil despegarlos, que se deslicen uno con respecto a la otra. ¿Es claro, Daniel? Sí, María Alejandra. Lo que hice para hallar en el caso de la fricción estática era lo siguiente. Yo resolví el sistema como si estuvieran pegados, ¿sí? Porque si es estática, no se deslizan uno con respecto al otro. Cuando resuelvo el sistema como si estuvieran pegados, llego a esa conclusión. Con esa conclusión sé cuál es la aceleración A1 y sé cuál es la aceleración A2, porque los dos están pegados. Si sé cuál es la aceleración A2, sé cuál es la fuerza que estoy actuando sobre ella. Según mi diagrama, esa fuerza de fricción es la única que hay en la derecha, entonces obtengo el valor. Y luego miro cuál sería la fricción estática máxima con el coeficiente de fricción estático y la normal, y veo que es 16. Como 19, qué pena. Como 19 es menor que 26, no puede ser esa porque la máxima es esta y yo no podría superarla. En ese sistema que estábamos viendo solamente hay fricción cinética, María Paula, solamente hay fricción cinética. Cuando lo resolvimos con fricción cinética no llegamos a ninguna inconsistencia. Cuando lo resolvemos con fricción estática llegamos a una inconsistencia, entonces no puede ser, porque 19 no es mayor que 26, entonces no podría ser. Si por ejemplo aquí me hubiera dado 18, pues es consistente. Quiere decir que arriba me tendría que haber dado algún valor negativo, alguna inconsistencia, ¿sí? Si aquí me hubiera dado consistente, en el otro método me tendría que haber dado inconsistente, me tendría que haber dado una aceleración negativa, una aceleración cero, que era contrario a lo que yo supuse que se deslizaban. Las dos se mueven hacia la derecha, solamente que M1 se acelera más. En el caso de fricción cinética. Y en el caso de fricción estática, las dos se mueven a la misma aceleración porque estarían pegadas, pero aquí no es consistente la aceleración, la fuerza de fricción estática. Julián, fíjese que en el diagrama yo tengo, vamos a ampliarlo acá. Yo tenía mi diagrama de fuerzas. Y las fuerzas en el eje X solamente es la fuerza de fricción. Que por acción y reacción es la misma fricción, la fuerza de fricción que hay sobre M2 es la misma fuerza de fricción que hay sobre M1 por acción y reacción. Mi sumatoria de fuerzas en X, en ese diagrama, es fuerza de fricción igual a masa M2 por aceleración 2, que fue lo que yo copié acá. Entonces, de ahí concluyo que la fuerza de fricción es M2 por A2. ¿Cómo? Es que lo que me generó la confusión fue el diagrama que hiciste abajo, donde como una masa, las masas están pegadas, ¿no? Entonces, ahí lo que yo estaba viendo era como que la fricción en ese solo bloque de las dos masas, sí, sería igual a la fricción, ¿no?
Cuando yo lo considero como un sistema completo, ignoro las fuerzas internas. Las fuerzas internas son las fuerzas de fricciones que se hacen los dos. Las fuerzas externas sobre ese sistema completo solamente son el peso y la normal. No hay fuerza de fricción porque la mesa no hace fuerza de fricción. Entonces, en el diagrama de abajo, las fricciones relativas que habrían entre las dos superficies, entre M1 y M2, ¿sí?, se ignoran porque yo lo estoy considerando como un sistema completo. Está pegado y ya, está pegado. Y no me importa cómo está pegado. Con pegante o con fuerza de Sí, fricción. profe. Pero digamos ahí la tensión no se igualaría a esa fricción. No. Insisto. Si usted lo considera como un sistema completo, ¿qué fuerzas externas hay? La normal, el peso del sistema completo y la tensión. No hay más fuerzas en mi diagrama, porque mi sistema es completo. Si los dos están pegados, que sería fricción estática. La fricción es entre mis dos subsistemas, entre esta región, pero sería una fuerza interna, ¿sí? Si yo considero el sistema completo, eso no me importa. No me importan, por ejemplo, las fuerzas que ligan los átomos. Eso no me importa, es una fuerza interna. Están pegados y ya, finalmente están pegados. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Ok. Profe. Y No en el de alcanzamos arriba, a qué pena. Linda, Lisette, fíjate que en el de arriba los dos se mueven hacia el mismo lado. El M1 se mueve hacia la derecha y el M2 se mueve hacia la derecha, independientemente si la fricción es estática o cinética. Lo que pasa es que en el M2 solamente hay una fuerza, que es la fuerza de fricción y hace que se mueva hacia la derecha. En el M1 hay una tensión y una fuerza de fricción FR1. La tensión es mayor a FR1, entonces también se mueve hacia la derecha. En M1 hay una competición de dos fuerzas, pero la tensión tiene que ser mayor porque no tiene sentido que se mueva hacia la izquierda. Entonces se mueve hacia la derecha. Sí, profe, pero entonces en el diagrama de M1 la fricción va hacia la izquierda, en el diagrama Sí. de fuerzas. Pero entonces en M2 la fricción va hacia la derecha, entonces no entiendo esa parte. Si se mueven en la misma dirección, entonces porque como que la fricción está en sentidos opuestos. Fíjate que la fricción está en sentidos opuestos por acción y reacción. Esta FR1 se opone al movimiento de M1, ¿cierto? Sí, señor. Y la otra, por acción y reacción, tendría que ir hacia la derecha. Tendría que seguir hacia la derecha, ¿sí? Lo que pasa es que es el movimiento relativo entre los dos. Es el movimiento relativo entre los dos. La forma más sencilla es sacar una, que sea sencilla, y mirar la otra por acción y reacción. Si no, me tengo que parar en el movimiento relativo, ¿sí? En el movimiento relativo. Entonces, el M2 relativo a M1 se intentaría mover hacia la izquierda, ¿sí? M2 relativo a M1 se intentaría mover hacia la izquierda, entonces la fuerza de fricción va hacia la derecha. Si yo me paro en el movimiento relativo. Si no me paro en el movimiento relativo, digo, esta va hacia la izquierda, FR1, y por acción y reacción la otra tiene que ir hacia la derecha. Si estoy en el movimiento relativo, fíjate por acá en este diagrama, ¿dónde está? Por acá. Entonces, miren el movimiento relativo, listo. Entonces, yo estoy en M2, ¿sí? Relativo a M1, ¿hacia dónde se movió M2? Relativo a M1. Entonces voy a hacer el diagrama de la siguiente forma. Este diagrama lo voy a hacer así. M1 lo voy a como si estuviera fijo y M2 lo pinto a este lado. ¿Hacia dónde se movió M2 con respecto a M1? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces la fuerza de fricción va hacia la derecha. La derecha, ok. Si ves que es el movimiento relativo, por eso a veces es complicado, porque lo que importa es el movimiento relativo de las dos superficies. El M2 se mueve hacia la izquierda con respecto a M1. Si supongo que M1 está quieto, o sea, me estoy parando en M1, el M2 se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, por eso la fuerza de fricción va hacia la derecha. Yo la saco por acción y reacción porque es más rápido, pero también se puede entender por movimiento relativo. La fricción es tramposa. Lo que tienen que entender es que la fricción es tramposa.
Y a veces ayuda al movimiento. Algunos libros, algunos profes dicen que que la fricción nunca ayuda a moverse nada y eso es mentira. Eso es mentira, eso no es verdad. No es cierto. A veces, como en este caso, la fricción me está ayudando, precisamente está arrastrando el objeto. A veces ayuda a que las cosas se muevan. Entonces, a veces la fricción ayuda al movimiento. Retrasa el movimiento de M1, pero ayuda a moverse M2. Lo que pasa es que es el movimiento relativo. ¿Listo? Creo que solucioné ya todas las dudas, ¿sí? Profe, no alcanzamos a ver lo de mecánica. Sí. Entonces, bueno, muchachos, en unos minutos envío la encuesta. Por favor, me hacen el favor de compartirla ahí en el grupo de WhatsApp. Dejo hoy y mañana para contestar. Les escriben a sus compañeros que, bueno, la idea es que sea un consenso, no se está imponiendo nada, ni es la mitad más uno, ni nada por el estilo. Si se supera el 70%, entonces empezamos en esa dinámica de avanzar un poco, ¿sí? Yo esperaría que fuera un poco más, la verdad, que hubiera un mayor consenso, ¿sí? Entonces intentaré ser bastante claro en el correo y en la encuesta para ver cuáles son las opciones. ¿Bien? ¿La clase quedó grabada? Sí, porque yo necesito el chat, listo, sí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ese estaba más interesante de lo que pensé, pero bueno, ahí lo resolví y les ayudé con ese punto. Profe, y si sale negativo, podemos verlo en la próxima clase. Sí. Listo, profe. Gracias. Listo. Si no, el otro miércoles podemos ver algo. Vale, ¿Algún comentario adicional? ¿No? Entonces, bueno, gracias por su tiempo y de cualquier forma yo me conecto el viernes, de cualquier forma yo me conecto el viernes. El taller sigue siendo abierto, todavía no le pongo una fecha. Sigan trabajando en él. Hagan los ejercicios propuestos, se me había pasado, yo estaba seguro que había puesto. Hay varios ejercicios de diferentes niveles en la parte de ejercicios propuestos. Ya habíamos visto todos esos temas. Hay detenciones, cosas tipo parcial, básicamente, ¿sí? Y hay un par de ejercicios de desafío si quieren trabajar en ellos, ¿sí? Que pueden ser un poquito más tramposos, pero el resto, bueno, son totalmente realizables en principio. ¿Listo? Bueno, entonces que estén muy bien y hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.